Muy bien, bueno, vamos a ver entonces un poco la segunda parte de la teoría de Santo Tomás y hablar de la teoría del conocimiento en primer lugar, para luego pasar a hablar de la parte de la metafísica, ontología y terminar con ética y política. Dar una visión más completa de la filosofía de Santo Tomás. Bueno, entonces empezamos con la teoría del conocimiento. Vamos a hablar, digamos, del proceso de conocimiento según Santo Tomás, de cómo, de todos los pasos, digamos, que sigue el ser humano a la hora de conocer, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso sigue tres fases, que son la sensación, en primer lugar, proceso de la sensación, luego entra en juego el entendimiento a la hora de formar conceptos y por último se elabora el mismo entendimiento, elabora juicios, ¿de acuerdo? Son un poco las tres fases. Vamos a empezar con la primera, que es la sensación. Es el punto de partida de todo conocimiento, es la sensación. En cierto modo, Santo Tomás se puede clasificar como un filósofo empirista, ¿de acuerdo? El conocimiento comienza con la experiencia. La sensación es sencillamente el proceso o el acto por el cual las cosas sensibles impresionan los órganos de los sentidos, ¿de acuerdo? Los impresionan casi en un sentido muy físico. Es como si los órganos de los sentidos fuesen una especie de plastilina que es capaz de adoptar diversas formas y cuando, digamos, un objeto, eh, cuando nosotros percibimos, sentimos más bien un objeto, este deja en nuestros sentidos una marca, ¿de acuerdo? Casi como si un cuño dejase una marca en una superficie plástica, ¿no? Bien, entonces estas marcas o formas son almacenadas en la memoria. Queda, digamos, ahí una imagen, ¿de acuerdo? De esas marcas o esas formas. Bien, ese sería el primer paso que, en cierto modo, compartiríamos con los animales, como también decía Aristóteles, hay sensación más memoria, ¿de acuerdo? Con lo cual, somos capaces, mediante nuestros sentidos, de captar formas del exterior y que esas formas del exterior queden en nuestra memoria. ¿De acuerdo? Pero claro, el conocimiento no termina ahí, sino que hay que continuar, digamos, dando más pasos. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es transformar esta imagen que es particular en un concepto, que es algo general que se puede aplicar a todos los individuos de un mismo tipo. Y esto ya es una labor que va a llevar a cabo el entendimiento, ¿de acuerdo? La transformación de imágenes en conceptos. Fijemos la diferencia. Si nosotros nos intentamos imaginar una mesa, ¿vale? Si tenemos la imagen de una mesa en la cabeza, esta mesa siempre será marrón o verde o de cualquier otro color, ¿no? Será grande o pequeña, será una mesa de cocina, una mesa de salón, una mesa de instituto, ¿de acuerdo? Pero siempre va a ser una mesa particular, bien, con unas características particulares. El concepto, al contrario, siempre será general, ¿de acuerdo? El concepto en sí no es ni verde, ni marrón, ni es grande ni pequeño, ¿de acuerdo? El concepto no es diferente a una imagen y se aplica de forma general. Bien, el entendimiento entonces, que sería, digamos, la segunda facultad que tiene el ser humano para conocer, es capaz de formar conceptos. Y para ello realiza una operación que es lo que llamamos abstracción, que consiste en extraer de las imágenes almacenadas en la memoria lo que es común a todas ellas. ¿De acuerdo? Si yo eh, tengo la imagen de varias mesas que he percibido previamente eh, almacenada en la memoria, tengo que la abstracción consiste en, digamos, obtener lo común a todas esas mesas, ¿de acuerdo? Y desechando lo particular, ¿de acuerdo? Entonces, desecho, por ejemplo, el color, porque es algo específico de cada mesa, pero no es lo que define lo que la mesa es, ¿de
acuerdo? O desecho también el tamaño, porque hay mesas de diferentes tamaños y, digamos, eso no define lo que la mesa es. ¿De acuerdo? Me tengo que quedar con lo común a todas las mesas, lo que las define. Bien, una vez que se ha realizado esta operación de abstracción, el entendimiento posee conceptos. Y con los conceptos podemos, digamos, seguir operando. El siguiente paso sería relacionar esos conceptos formando juicios. ¿De acuerdo? El juicio sería, digamos, el poder elaborar juicios sería la operación siguiente del entendimiento. ¿De acuerdo? Bien. Los juicios. El proceso de conocimiento termina cuando los conceptos se aplican a las imágenes formando un juicio. Ojo, los juicios no tienen por qué aplicarse solamente a las imágenes. Los juicios también puede ser que unos conceptos se apliquen a otros conceptos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si digo las mesas son muebles, se estaría aplicando un concepto a otro concepto, relacionando conceptos y formando juicios. Pero también puedo aplicar los conceptos a las imágenes. Bien, como el ejemplo que viene aquí. Un juicio es siempre un enlace de sujeto y predicado. El predicado, lo que se afirma o niega, es el concepto y el sujeto es la imagen mental. Aunque como digo, sujeto también puede ser otro concepto. Ejemplo de juicio podría ser: esto es un caballo. Sujeto en imagen mental es un caballo, un predicado, un concepto. ¿De acuerdo? Bien. Y ahí tendríamos un poco las tres fases del proceso de conocimiento según Santo Tomás. Bien. Que es bastante, sigue, digamos, la teoría de Aristóteles. Bueno, la metafísica ontología es, digamos, la parte como más específica de Santo Tomás. ¿De acuerdo? Metafísica, ontología, recordemos el estudio de la realidad, de la estructura de la realidad, de lo que hay, ¿no? De lo que existe. Bien, entonces, la idea fundamental de la ontología de Santo Tomás, de aquí no es la distinción entre esencia y existencia. La esencia es entonces todo aquello que caracteriza un género o especie, lo que lo define. Podríamos ponerlo en relación con las formas de Aristóteles, ¿de acuerdo? Y la existencia es la propiedad de existir. Bien, la propiedad de existir, entonces en Santo Tomás se separa de la esencia, ¿de acuerdo? Es decir, la esencia no tiene por qué existir. Por ejemplo, podría pensar en un unicornio, podría definir lo que es un unicornio y esa definición no irá acompañada de una existencia. ¿De acuerdo? Las esencias no implican necesariamente existencia. ¿Vale? Y en este punto, digamos que podría estar en consonancia con lo que decía Aristóteles, ¿no? Que las formas para existir necesitan materia. ¿De acuerdo? Y que, bien, esta distinción está en consonancia con el pensamiento cristiano, pues el cristianismo o el pensamiento cristiano tiende a pensar que el mundo es contingente, podría no existir. Es decir, las cosas del mundo que tienen sus esencias, aparte de forma accidental, tienen existencia. ¿De acuerdo? Las cosas del mundo podrían no haber existido. Entonces, ¿por qué existen? Pues porque Dios las ha creado. Es decir, tiene que haber algo que haya dotado de existencia a las cosas del mundo que ya de por sí tienen esencia, pero que no tendrían por qué tener existencia. O sea, el mundo podría no haber existido. Y si existe, es porque Dios lo ha creado, ¿no? Es lo que decimos a continuación. Según esto, si las cosas son contingentes, en sí son contingentes, es decir, las esencias no necesariamente van acompañadas de la existencia, ¿de acuerdo? Esencia es una cosa y existencia es otra diferente. Pero vemos que las cosas del mundo van unidas porque tienen una esencia y además existen. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué existen? Pues según esto es porque algo o alguien tiene que haberles dado esa existencia. ¿De acuerdo? Y en esto se basa la prueba de la existencia de Dios que veremos más adelante.
Bien, eso sería digamos, el contenido de la teología natural. Como dijimos en otra clase, suponía un poco el estudio de aquellas realidades, aquellas verdades de la fe que además pueden ser demostradas mediante la razón. ¿De acuerdo? Y la más importante de las cuales era la afirmación Dios existe. Bien, bien, para intentar demostrar que esta afirmación Dios existe, que es además un contenido de fe, pero que como decimos puede ser demostrado por la razón, Aristóteles dedica las llamadas 5 vías, que son 5 argumentaciones diferentes, pero que todas ellas comparten una misma estructura. Y esa estructura consiste en, digamos, en pasar de una realidad accesible a nosotros. A través de esa realidad podemos llegar a la existencia de Dios. ¿De acuerdo? Es como progresar por eso se llama vía, es una especie de camino, por así decir. Es como progresar desde nuestra realidad aquí y ahora a, a la existencia de Dios, a demostrar la existencia de Dios. ¿Vale? Bueno, vamos a ver como ejemplo la segunda demostración o la segunda de estas vías de Tomás de Aquino. Bueno, se basa en la idea de causalidad. La idea es que la causa eficiente es aquella que es causa de la existencia de un ser. ¿De acuerdo? Bien, esto ya se sabe por la teoría de Aristóteles. Las causas eficientes son aquellas que causan otra cosa. ¿De acuerdo? Bien, el segundo paso es que nada en el mundo sensible es causa de sí mismo, sino que tiene que tener su causa en otro. ¿De acuerdo? Nosotros podemos ver de las cosas de las que estamos rodeados, cualquier cosa o incluso nosotros mismos, digamos, hemos tenido nuestra causa en otra cosa diferente. Ninguno de nosotros ni ninguna de las cosas que están a nuestro alrededor son eternas o existen desde siempre, sino que han sido causadas por algo, no tienen en sí su causa, ¿no? Sino que han sido producidas por otra cosa. Bien, pero esta cadena de causas no puede ser infinita. ¿Por qué no? Pues porque entonces nunca habría empezado a haber nada. Digamos que si el objeto A es causado por el objeto B y ese objeto B a su vez tiene las mismas características, es decir, tiene que haber sido causado por otra cosa, es decir, por un objeto C, y ese objeto C tiene que haber sido causado por el D, y así continuamente. Pero si esta cadena es infinita y nunca arranca, por así decir, si nunca empieza a haber algo, eh, no habría llegado a haber A aquí y ahora, ¿no? Entonces tiene que haber un primer punto, digamos, una primera causa, por así decir, que sea causa eficiente y que no haya sido causada. ¿De acuerdo? Es decir, algo que tenga su causa en sí, por así decir. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vemos que entre las cosas del mundo ninguna puede tener su causa en sí, pero tenemos que encontrar algo que tenga su causa en sí. Y eso lo único es Dios, porque en Dios, de alguna forma, esencia y existencia coinciden. Es decir, en su esencia va incluido el existir. Por eso, por así decir, es como causa de sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué decíamos que a partir de las cosas que vemos según estas 5 vías llegamos a la idea de que Dios existe? Pues un poco por esto, a partir de lo que observamos, nosotros razonamos sobre ello, vemos que tiene que tener una causa, esta cadena no puede ser de causas, no puede ser infinita y tiene que haber una primera causa. ¿De acuerdo? Algo que no tenga causa, por así decir, sino que sea causa de sí mismo. ¿Vale? Y es así porque en él esencia y existencia coinciden. ¿De acuerdo? O sea, en su propia esencia va incluido el existir, como en la idea de triángulo va incluido el tener tres ángulos. ¿De acuerdo? Bien. Aquí hay un poco de componente de platonismo en la teoría de Santo Tomás, porque
al contrario que en Aristóteles, que él decía que la forma y la materia no se podían separar, ¿de acuerdo? Tan solo conceptualmente. Aquí vemos como en esta idea de Dios, vemos como un poco de teoría platónica, de que las formas son la auténtica existencia. En este caso es la idea de Dios ya tiene incluida una existencia, ¿de acuerdo? En Aristóteles era el objeto, la unión de forma más materia, ¿de acuerdo? Pero en Dios es como que la forma ya tiene esa existencia. Bien, vale, vamos ahora a progresar un poco hacia la ética y la política, ¿de acuerdo? Bueno, la ética, y tanto la ética como la política tienen muchos puntos en contacto con Aristóteles y son una especie de adaptación, como el resto de su filosofía en cierto modo, pero son una especie de adaptación de Aristóteles al pensamiento cristiano, ¿de acuerdo? Tomás toma la idea de Aristóteles de la finalidad del ser humano y sustituye la felicidad por la salvación. Si habíamos dicho que en Aristóteles, digamos, las acciones tienen sentido si conducen a la vida buena, ¿de acuerdo? Poco en Santo Tomás es la misma idea, lo que pasa es que el contenido de lo que es la vida buena está como adaptada al pensamiento cristiano, porque la vida buena ya no es la vida buena terrenal, ya no es la vida del ser humano como tal, sino que es eh, la vida buena tiene que ver con la salvación, según Santo Tomás. Las acciones humanas entonces estarían justificadas si conducen a la salvación, si conducen a, a llegar a Dios, ¿no? Entonces, para poder alcanzar esa felicidad, que es diferente a la vida buena que reconocía Aristóteles, sino que es una vida, digamos, relacionada con Dios, tiene que ver con la salvación, ¿de acuerdo? Con la vida eterna, podemos decir. Entonces no nos bastan con las virtudes intelectuales y las virtudes éticas, ¿de acuerdo? Si para Aristóteles, para vivir bien, ya dijimos todo lo bien que le cabe a un ser humano, que no era la felicidad completa, pero la vida buena para Aristóteles, que es vivir todo lo mejor que podemos como seres humanos, requería primero una virtud intelectual que era la prudencia y virtudes éticas, virtudes del carácter, como por ejemplo la generosidad, la valentía, etc. Bien, pero para Santo Tomás no basta con estas virtudes, porque con estas virtudes podemos llevar una vida buena terrenal, por así decir, pero no llegaríamos a la salvación, ¿de acuerdo? Que sería el contenido de la vida buena, según Santo Tomás, ¿de acuerdo? Sería la auténtica vida buena. Es como que él reconoce una vida superior para el ser humano, aparte de la vida, digamos, terrenal que reconocía Aristóteles. Para alcanzar, como digo, esa salvación, el ser humano necesita otro tipo de virtudes que son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. ¿De acuerdo? Eh, bien, entonces, como veis, es una especie de adaptación de la teoría de Aristóteles al pensamiento cristiano. ¿De acuerdo? Y sobre todo a la idea de que el contenido de la felicidad o la vida buena, que decía Aristóteles, no es sin más la vida terrenal, sino la vida, digamos, del conocimiento de Dios, por así decirlo. ¿De acuerdo? La salvación o la vida eterna. Bien, en la política es un poco parecido, el mismo concepto, ¿de acuerdo? Si para Aristóteles la función del Estado era garantizar una vida buena para todos los ciudadanos, es decir, que se realicen como personas, ¿de acuerdo? Santo Tomás repite esta idea, lo que pasa es que como ahora la realización del ser humano y la finalidad del ser humano no es la vida buena terrenal, sino que es el conocimiento de Dios, el Estado debe perseguir este objetivo. ¿De acuerdo? O sea, el Estado es bueno si permite que los seres humanos se salven, ¿de acuerdo? Que si permite que los seres humanos lleguen a la vida eterna. En caso contrario, es un estado que debe ser eliminado o sustituido por otro. Bueno, así Tomás distingue entre la ley positiva, la que hacen los seres humanos, y la ley natural y eterna, creada por Dios. Entonces, la ley positiva solo es válida si no contradice y ayuda a implantar la ley divina.
¿de acuerdo? Entonces, no nos basta solo con leyes que nos garanticen, digamos, una vida terrenal buena, sino que necesitamos leyes que ayuden a los seres humanos a alcanzar su objetivo, que en el fondo es la salvación y la vida eterna. ¿De acuerdo? Como veis, es una especie de adaptación del, de la política de Aristóteles al cristianismo. Bueno, esta teoría va a tener implicaciones políticas importantes porque supondría la justificación del poder del Papa y de la Iglesia, que el poder del Papa y de la Iglesia siempre esté por encima del poder reyes y nobles, porque realmente la única ley que conduce a la salvación, que es el destino del ser humano y la realización completa del ser humano, es la ley divina, ¿no? La ley que ofrece la Iglesia. Así, cuando hay un conflicto entre el poder, digamos, divino del Papa y de la Iglesia y el poder terrenal, siempre tiene que llevar la, digamos, siempre tiene que priorizarse el poder de la Iglesia, ¿de acuerdo? Porque es el poder que va a llevar a la vida buena, a la vida eterna, al destino, digamos que a la realización de la finalidad del ser humano, que es, según Santo Tomás, la vida eterna. ¿De acuerdo? Como se puede ver, entonces es una adaptación al, al cristianismo de la doctrina de Aristóteles, sustituyendo la vida buena de Aristóteles, que no dejaba de ser una vida en este mundo, por así decir, por la vida buena del cristianismo o la finalidad del ser humano como el alcanzar a Dios o llegar a la vida eterna. Bien,